gracias, Jorge. El día de hoy nos acompaña Beatriz Manrique, que es psicoterapeuta y asesora organizacional, para hablar de cómo las empresas podrían tomar medidas ante el coronavirus, que es, digamos, lo que está ahorita en preocupación de todo el mundo, o cualquier otro tipo de virus. Así que bienvenida, Beatriz. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por invitarme y aquí estoy. ¿Cuáles son las medidas, lo primordial que debería considerar una empresa ante una situación como de angustia de sus empleados frente, por ejemplo, al coronavirus, que es lo que ahora estamos escuchando? Bueno, tú has dicho la palabra clave y es angustia. Entonces, primero que nada, tenemos que tomar conciencia. Yo trabajo en gestión de cambio y parte de la gestión de cambio, lo primero, no es lo único, es la comunicación. Entonces, hacer un plan de comunicación. Y para que ese plan de comunicación funcione, el líder tiene que ser parte importante de la comunicación. Tomar conciencia, he dicho, y eso significa, primero, saber, bueno, por qué tenemos que tomar estas medidas, qué es lo que está pasando. Y estamos hablando de un virus que se está regando a nivel geográfico, que se esparce rápidamente, hay un alto contagio. Y Ecuador no se queda atrás, lamentablemente tenemos algunos contagiados y no se trata de crear pánico, sino exactamente decir qué es lo que está pasando y por qué son importantes las medidas de prevención. Primero que nada, conciencia de por qué, para que la gente no lo tome a la ligera. Y ahí te pregunto algo importante, porque muchos hemos escuchado que en algún momento, porque la influenza también es letal, una gripe mal curada, con el tiempo hay niños que tienen una tasa de mortalidad mucho mayor que la del coronavirus en sí. Es importante decirle a tus empleados, a ver, es un contagio, pero, a ver, la tasa de mortalidad es menos. O sea, ¿qué es lo que qué información debería manejar la empresa con sus empleados? Bueno, justamente, primero pienso que la información técnica, es decir, cómo se esparce, ¿es letal, no es letal? ¿Quién es la audiencia, las personas que van a ser más vulnerables? ¿Cuáles son las medidas de prevención? Son muy importantes que el médico de salud ocupacional, el médico de la empresa, o si es una empresa más pequeña y no tiene un médico, haya una persona perfectamente informada y no alarmada, sino técnicamente informada, para no, digamos, minimizar, mira, si solamente es el 2% que mueren. No. La empresa tiene que tomar medidas para crear conciencia, para dar conocimiento y para prevenir. Eso es lo que nos repiten por todos lados. Parecería que las medidas son sencillas. Eso de lavarte las manos, eso de no tocarte la cara, eso de no saludarte. Las empresas están evitando reuniones grandes, están evitando las empresas fuera del país, ¿no? Están evitando viajes a los países que están con mayor índice. Y, como te digo, no saludarse con las manos o con los besos o mantener un metro y medio. Me cuesta a mí un poco esto. Claro. En la educación como que uno todavía Pero es prevención y ahí por eso te digo conciencia. Poner unos carteles donde diga cuáles son las medidas de prevención, qué es lo que deberíamos hacer al entrar y salir del lugar, porque yo puedo salir de mi empresa y no haber tenido el contagio, pero puedo salir, contagiarlo y volver a entrar a la empresa. Entonces, sí, todas esas prevenciones tienen que estar claras, tienen que ser comunicadas por mail y cada jefe de área o cada gerente de área o cada coordinador de área, supervisor, personas que manejan gente, deben de estar atentos para poder reforzar esas medidas, conversar esas medidas y preguntar, darse cuenta si hay alguien que está con gripe, si hay alguien que se está sintiendo mal, no para armar escándalo, sino porque deben pasar al médico y el médico debe estar preparado para decir, a ver, estos síntomas no pasa nada, es decir, te duele la pierna o te duele el hombro, te duele el cuerpo, pero no tiene nada que ver. Entonces, justamente la información para no crear pánico, para no angustiarse, aparte de estas medidas, pues, de health, etcétera, para poder. Pero, además, es importante que se le diga a la gente, a ver, te estamos cuidando a ti y a la vez, el momento que tú te cuidas, tú cuidas a los más vulnerables. O sea, hay que ser una preocupación bilateral, es decir, tanto como empleado me preocupo de mí y de los que me rodean, y la empresa de mí y de los que lo rodean. Sí. ¿Qué tanto afecta a una empresa en el plano laboral? Porque es decir, sabes que no quiero trabajar, mejor no, y entras en esta meollo entre el pánico y la desesperación, porque es como un frenesí que entra por ratos. No quiero trabajar, o mejor, si no me ponen eso, si no me hacen, ¿cómo empieza a afectar de una u otra forma
nivel de rendimiento de una empresa? Bueno, justamente, si no comunicas exactamente por qué ocurre y cómo se previene, la gente va a entrar en pánico y si ve a alguien que está con gripe, por eso es importante detectar quiénes están con gripe para asegurarte cuáles son esos síntomas. Entonces, para no crear pánico, para no crear ausentismo, sino ir tomando las medidas. La información es vital, crear conciencia es vital y luego deseo, te estoy hablando de un proceso de gestión de cambio que se hace en las organizaciones, ya sea con coronavirus o ya sea cualquier otra cosa que tiene que cambiar, porque estamos hablando de lo que tiene que cambiar en la organización son las conductas, es decir, un hábito. Que no sea solo por ahora, sino que sea una conducta, o sea, algo que se adopte como un hábito saludable. 100%. Entonces, al cambiar una conducta, al cambiar un hábito, es muy difícil. Cualquier cosa que tú quieras cambiar en una empresa va a generar resistencia. Por eso es importante conciencia y luego entrar al deseo de cambio. ¿Cuál es el deseo de cambio? El deseo de cambio responde a, bueno, ¿y qué hay de bueno para mí yo aplicando estas conductas? Bueno, estamos previniendo justamente algo que es real, que está ocurriendo, que nos está ocurriendo como país. No es momento de tomar medidas extremas, sino medidas de prevención. Entonces, y el deseo responde, bueno, ¿y qué pasa si no lo hacemos? ¿Cuál es el riesgo de no tener estas medidas? Además, la gente va a su casa con conocimiento para tomar también precauciones, porque además de todo esto sí hay que limpiar más las superficies, hay que tener un mayor control. Hay que tener un mayor control. Y como te digo, un aspecto importante de la gestión de cambio, sea porque va a cambiar la estrategia, sea porque va a cambiar un proceso, un sistema, una nueva máquina entra, es una comunicación clara y visible de un líder presente, con un equipo clarito encargado del proyecto de cambio y con unos jefes, gerentes, coordinadores, monitoreando ese cambio, seguimiento de mails, seguimiento en reuniones, y que sean identificar. Claro, eso creo que es lo más importante. Muchísimas gracias, Beatriz. A ti, Marancha. Esperamos que estas medidas ustedes las puedan aplicar, así sea una microempresa, así sea una pequeña empresa. Usted genera galletas y tiene 2 personas trabajando, ya es una empresa. Y usted toma las medidas y saber que hay una preocupación por todos. Entonces, muchísimas gracias, Beatriz. Gracias. Esperamos que pongan ahorita hacer todo esto para prevenir cualquier tipo de virus. Pero